Por allí, ya empezó una campaña hecha por este mismo personaje, aprovechando que aún no paga los más de 77,000 millones de pesos que le debe al fisco, siendo claramente un evasor fiscal, misógino, machista, intolerante, deudor y ahora con una Suprema Corte en contra. Este millonario, a costa del dinero público y de muchas marrullerías producto del aprovechamiento, de la necesidad de la gente de clase media y media baja para abajo. Salinas Pliego ha buscado por todas las formas desestimar al gobierno que le cobra los impuestos que debe por ley y que por más de 17 años no ha querido pagar. Ahora busca por todos los medios salvar su emporio televisivo y empresarial, el cual se tambalea cada día que pasa. Por eso ha buscado ciertos lacayos, esos que les encanta besar patas por dinero, que le hagan una campaña simulada para que sea presidente de México o al menos candidato en 2030. Y muchos wannabes en redes sociales lo han visto bien, como el tipo que se dispondrá a salvar los privilegios perdidos por la clase empresarial y aquellos políticos corruptos que se niegan a dejar de ordeñar el erario. Tan desesperados están que necesitan cuando menos una luz de esperanza y ahora el usurero Salinas Pliego, quien se jacta de libertario, de un tipo que aplaude la libertad de expresión, pero solo de boca para afuera ha entrado al ruedo para buscar el poder. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si gana? ¿Quiénes serían los más beneficiados si Salinas Pliego llega a la presidencia de la República y tiene todo el poder? ¿Qué serían de sus empresas? ¿Qué serían de sus detractores? Pues en este video recrearemos un escenario con base a los hechos de este sujeto, sus dichos y también sus creencias políticas, pues este sería el sueño guajiro de todos aquellos que estúpidamente piensan que un empresario puede llevar a buen puerto las riendas de un país. Prepárate, ponte cómodo, porque este video sí es apto para aquellas gárgolas que como focas aplaudidoras detestan al mexicano humilde, indígena y sobre todo a aquellos pobres que defienden a Salinas y que irónicamente pagan créditos con intereses muy altos en Electra y Banco Azteca. Cabe señalar que este video da un enfoque de lo que pasaría en un escenario alternativo, donde una sociedad mexicana que recibe apoyos gubernamentales para poder cambiar su vida, dijera que eso ya no sirve y que es mejor que en esos tiempos tener a un empresario que no paga impuestos como presidente sería una gran ganancia. Porque según sus pequeñas mentes y por lo que ven en TV Azteca, con él al mando, las familias mexicanas tendrían una pequeña parte de la riqueza del magnate en sus casas. Una realidad alterna donde los mexicanos desean que todo se privatice en lo absoluto, a pesar de que su economía se vaya al despeñadero. Hoy, los jilgueros pro Salinas apuestan a que este personaje le hablara a un electorado olvidado, esos que no votan, los indecisos. Esta gente anhela en demasía que Salinas llegue a ser presidente, al grado que equiparan la persecución que le hizo Vicente Fox a López Obrador con el pago de impuestos de Salinas que le está exigiendo el gobierno, lo cual esto lo hará más fuerte. ¿Por qué? Veamos. Es por eso que hoy te presento si Salinas Pliego fuera presidente de México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y también las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Salinas Pliego confía en seguir lucrando con la pobreza y la necesidad de la gente. Claro, gente de clase media y media baja. Aprovechándose de eso, pone productos a su alcance, eso sí, a precios estratosféricos. Textual, dijo en una entrevista lo siguiente: la red Total Play la usan más de 20 millones de personas y es la única compañía que da banda ancha de verdad.
Banco Azteca tiene 22 millones de usuarios y genera 100 millones de operaciones al día. Somos el remesero más grande de México. TV Azteca, a pesar de los tremendos hábitos de consumo que ha habido, sigue siendo muy fuerte e influyente. Y Grupo Electra es una compañía muy grande. Operamos en 6 países. Sin embargo, este sujeto podrá cantar la misa que quiera, pero en una entrevista, el usurero aceptó que en sus empresas, pero más en su televisora, la de la Jusco, él imponía la línea. Tras esas declaraciones, medios alineados las tachaban de controversiales. Sin embargo, esto nada tiene de controversial, pues da evidencia de que es tendencioso y para nada es partidario de la libertad de expresión. Bueno, sí, solo la que él dicte. Textual en entrevista con la momia Micha dijo lo siguiente: claro que hay línea en Azteca, es mi responsabilidad. ¿Que acaso en la jornada no hay línea? Claro que la hay, entonces dejen de estar fregando. Bajo estas declaraciones, si Salinas Pliego fuera presidente de México, de entrada TV Apesta sería la televisora más importante del país y absorbería a Canal 22 y el Canal 11 del Poli, haciéndolas culturales pero parte de la iniciativa privada. Extinguiría los programas de izquierda o los que no estuvieran alineados a su ideología conservadora y sobre todo postrada al interés económico. Vetaría al menos en su sexenio a varios periodistas y todo lo que dijera TV Azteca fuese una ley. Con el poder legislativo a sus órdenes y el inicio del desmantelamiento del poder judicial, de entrada cooptaría a varios políticos de partidos opositores para que jugaran en su cancha y así legalmente apoderarse de todo México. TV Azteca tendría los mejores años de su vida, elevaría los sueldos de sus comentócratas y sobre todo se adjudicaría en su televisora cientos de contratos de publicidad gubernamental. O sea, todo lo que no recibió al final del sexenio de AMLO ni en lo que fue el de Claudia Sheinbaum. Salinas Pliego lo recuperaría y multiplicaría sus ganancias a costa del erario, con el pretexto de que él, siendo empresario, sí quiere anunciar y darle publicidad a todas sus obras, justificando literalmente en la siguiente frase: nosotros siempre vamos a comunicar lo que hacemos, por eso en TV Azteca hay amplitud para que todos conozcan los programas del presidente. El Nicolás Maduro de la Jusco seguirá leyendo boletines y hasta tendrá su propio programa de debate, defendiendo a su jefe, el presidente. Además, ocuparía desde su puesto el poder para rebatir las demandas que hay en su contra en Estados Unidos, lo cual quizá provoque un conflicto con los gringos. Salinas Pliego renovaría TV Azteca. Todas las exclusivas de su gobierno irían por esa televisora. Además, expandiría su paleta de contenidos con más dinero del presupuesto público. Incluso iría por todo el fútbol mexicano disolviendo a su contraparte Televisa. Porque hay que decir una cosa: Salinas Pliego cuando tiene y puede arrebata. Por ende, todos sus enemigos reales y enemigos directos, en este caso como la televisión, serían aniquilados por este. Además, crearía nuevamente una especie de Instituto Federal de Telecomunicaciones que se dedique a defender los intereses de las televisoras, además de imponer solo su verdad. Si el hecho no salió en TV Azteca para bien o para mal, no existió ese hecho. En pocas palabras, TV Azteca será la televisora del presidente y uno de los máximos ganadores en este sexenio. Si llegase a ganar también el Poder Judicial, se elaborarían leyes, una en específico, con tal de unificar la verdad entre comillas y de que no hubiera contrastes ni tampoco noticias que él considere fake. Se elaboraría una nueva ley que tenga que ver con que TV Azteca será la que reparta las noticias a las demás televisoras, con el argumento de que ya se verificaron haciendo pasar por un filtro de los hechos a su manera. Por ende, los medios de internet, al no tener esa ventaja y privilegio, todos aquellos informadores que estén en contra de su régimen serían castigados con cárcel y el medio alternativo sería destruido. Su justificación sería que, cansados de mentiras, se unificarían las noticias, habría una especie de filtro de credibilidad, para que así no terminaran propagando a lo que él llamaría fakes y calumnias. Sin embargo, justo eso, Salinas emprendería su plan de sacar dinero del erario, miles de millones a diestra y siniestra. Serían tiempos muy sombríos y quizá habría persecuciones, pero eso lo veremos más adelante. Aún así, todo
todos sus lamehuevos que son conocidos ganarían mucho dinero bajo el arropo de este mequetrefe gandalla y ambicioso. Pero espere, que más adelante, conforme vaya imaginando las cosas, le dará un asco eterno que jamás deseará que este ente llegue a la presidencia de la República. Como dato matón, los voceros de Salinas Pliego serían la parvada de Lamescrotos de Villapelmazo, el Nicolás Maduro de Alajusco, Javier Alatorre, el Capibara de López San Martín, Mónica La Churpia Garza, y como jefa de comunicación sería Pati Chismoy, que andaría allí en el slam cargando su tanque de oxígeno. Y no habría mañaneras, eso es de huevones, porque al final del día el lema del usurero sería más o menos así: no te hagas menso, aquí gana el que trabaja más. Si quieres dinero, tienes que dobletear. Esa frase también sería apoyada por su lacayo Carlos La Paquita Alasraqui. Los impuestos han sido clave para que Salinas construyera hasta 2023 una fortuna de más de 13,000 millones de dólares, mismos que ya perdió por todos los reveses financieros que ha recibido. Tan solo en diciembre negro del 2024, Salinas Pliego perdió un tercio de su fortuna, todo debido a la caída de sus acciones en la bolsa, las de Grupo Electra. Luego, en marzo del 25, la revista Forbes reportó la pérdida de 63% del capital del ex multimillonario mexicano, ya que del 24 al 25, Salinas llevó su fortuna de 13,400 millones de dólares a solo 4,900 millones de verdes. Y se estipula que de pagar los más de 77,000 millones de pesos que le debe al fisco, lo que queda de su fortuna se desvanecería en un 40 a 50% en pérdida. Sin embargo, en un mundo alterno, en una dimensión donde el poder económico tiene al poder público como su sirviente, Salinas no solo incrementaría al doble o al triple su fortuna, sino que buscaría la forma de cambiar la Constitución para que por primera vez en México haya una reelección, con el argumento de que, bajo su tutela, el poder económico se serviría de México para siempre y así habría continuidad en sus planes de gobierno. 6 años no serían suficientes para él. También evitaría el pago de impuestos a placer, se daría con donaciones y además a sus empresas. Todas tendrían dinero del erario en contratos de adjudicación directa, argumentando que como él es multimillonario, todo lo relacionado con él es sinónimo de éxito empresarial y sobre todo en productos de calidad. Allí, mucho wannabe aspiracionista, al ver todos estos cambios y al pensar que con una buena lustrada de huevos en redes sociales, en su microcerebro pensará que las mejores prácticas para ganar no es pagar impuestos. Sin embargo, Salinas irá por la calle anunciando que el gobierno antes cobraba impuestos innecesarios, mismos que convertiría en condonaciones para empresas que se alineen a sus intereses. Además de subir los impuestos al pueblo raso, argumentando: vamos a traer más productos de calidad, pero pagarán más ustedes por eso. ¿Aspiran a tener riqueza? Pues este es el camino. Muchos le harían caso y en su chaqueta mental en algún día ser como Salinas pagarían excesivos impuestos por servicios que de entrada el Estado antes dotaba. Y ahora ya no lo haría, porque según Salinas es un gasto innecesario. Desaparecería programas sociales, uno de ellos los de adultos mayores. Subiría la edad para tener esa pensión a 75 años. Y a todos los demás, de 65 a 74, abriría vacantes en sus empresas para poner a trabajar por una bicoca a estas personas, explotando así la mano de obra barata. Muchos aplaudirían porque habría mucho abuelito soñando con ser joven, pero todo sería una falacia para trabajar 6 o 7 horas diarias por menos de la pensión que antes les daban. Hay que recordar que Salinas Pliego siempre ha estado en contra de los programas sociales. Para él, eso es solo regalarle dinero a los huevones. Y de las becas estudiantiles, se levantarían las becas a todos. Volvería todo al régimen anterior, donde solo 1 o 2 niños por salón de clases tendrían una beca para continuar con sus estudios. Además de que la educación la privatizaría, daría concesiones a privados para que remodelen las escuelas y estos tomen las instalaciones. Otra vez el argumento de remodelar y que se vea bien entre comillas. El argumento simplón de que le metieron inversión y podrán lucrar con la educación al menos en su sexenio.
la cual terminaría privatizándose al final y así pocos alumnos seguirían sus estudios, que de por sí muchos ya no quieren estudiar, abandonarían su deseo por buscar la papa de buena manera. Salinas Pliego pagaría impuestos de manera simbólica y se prevé que su fortuna se vaya al menos a los 3 primeros años, al triple de lo que ya tenía al final del sexenio de Claudia. Sobre los programas de Sembrando Vida, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, estos morirían y el trabajo que se estaba haciendo en los pueblos indígenas sería canalizado a las empresas privadas, las cuales volverían a comprar terrenos a precio de chicles, arrebatando así las tierras. El negocio de Salinas Pliego seguiría amplificándose más que nada en la tierra, dando concesiones a transnacionales para que ellos cultiven en México y paguen muy poco por hacerlo, desplazando al campesino, el cual sería convencido de pagar sus impuestos y así acceder a microcréditos en el banco basura del usurero. Y eso sí, todas las nóminas gubernamentales terminarían en su mayoría en Banco Azteca, haciendo esta institución financiera la más poderosa del país. En el gobierno de Salinas ganarán más las empresas y la gente de a pie. Muchos soñarán con ser como él, y en otros casos, simplemente, quién sabe si sobrevivirían para contarlo. Aquí es donde viene lo bueno. De hecho, para hacer este punto tomé como referencia los textos de algunos comentócratas basura, los cuales ya están haciendo publicidad a este personaje. Uno de ellos es Leonardo Curcio. En un fragmento de su columna en El Universal, este mequetrefe berreó lo siguiente: Ricardo Salinas es el primer liderazgo con potencial de ser realmente competitivo, que levanta la mano y la voz en este sexenio. Y luego sobre el final puso lo siguiente: una candidatura como la suya provee un liderazgo definido. La representación empresarial en México ha decidido desempeñar una función de gestoría y mediación, mucho más que forjar un discurso alternativo al creciente estatismo y el abandono de la agenda de productividad y las libertades. El de Ricardo Salinas y su batalla de las ideas es un discurso en vías de perfeccionarse en vista electoral, pero tiene un tono libertario y proempresarial. Con un protocandidato con esa fortaleza se puede cambiar la correlación de las fuerzas, activar el debate en caso de que la oposición persista en su función residual y sus liderazgos se aferren a sus huesos. Como usted observa, hay gente que con dinero de por medio o no, en la ignorancia total, ensalza a este sujeto con el argumento de que es rico y sabe lo que quiere para México, pensando que el 1% de la sociedad mexicana es la que importa, los que dicen que las empresas y los liderazgos empresariales están por encima del obrero, del trabajador y del bienestar del que mueve literal a las industrias. Curcio somete a beneficio de la duda su poderío empresarial. Piensa que él llevará el dinero a las familias mexicanas cuando el discurso del usurero es reventar a las familias, una realidad totalmente alterna. Por eso mismo Salinas Pliego buscará que el capital entre a raudales a nuestro país, pero bajo ciertos contratos y acuerdos leoninos, los cuales ponen por encima siempre la estabilidad financiera y fiscal de la empresa, a costa de la mano de obra mexicana. Recordemos que este tipejo navega con bandera de busco lo mejor para México. Más bien omite decir lo siguiente: busco lo mejor para mí y para mis empresas porque esas son México. Que no se nos olvide que para no pagar impuestos el evasor hizo pasar de manera legaloide que sus deudas al fisco son de interés nacional, que son constitucionales, como si sus empresas fueran entes altamente necesarios en nuestro país. Porque ya saben, hay una retórica que dice que crea más de 100,000 empleos, pero la pregunta es, ¿qué clase de empleos? Recordemos que Salinas por años ha predicado con el outsourcing y muchos ineptos ignorantes lo aplauden, a pesar que ni siquiera sepan de qué trataba o se trata, porque aún sus empresas lo siguen practicando pero de manera disfrazada. Un mecanismo de subcontratación con grandes tufos de fraude, o sea, básicamente Salinas Pliego contrata gente con intermediarios. Si tu sueldo era de 10 pesos mensuales, el intermediario se queda con 3 y entras a trabajar con Salinas, ganando 7, pero te quita los impuestos y te quedan 5 por trabajar más de 8 horas diarias.
De hecho, hace apenas algunas semanas denunciaron a través de redes sociales cómo este sujeto utiliza el outsourcing para tener mano de obra barata y así también eludir al fisco. El usurero contrata a sus empleados a través de una empresa llamada Yuma Capital, o sea, el intermediario. Y ellos te obligan a firmar 2 contratos, uno con ellos y otro con Grupo Salinas. Acto seguido, uno de los contratos aclara que el dinero será pagado en 2 partes, mientras que el otro contrato se enfoca en pagar una cantidad pequeña de dinero. Ese contrato es el que está registrado ante el IMSS, siendo muy paupérrimo, como para siquiera obtener un crédito en Infonavit. Haga de cuenta que en un contrato se pagan 10 pesos de 13. Dentro de ese contrato de 10 se pagan 5 en efectivo y 5 en depósito, mientras que el otro contrato solo es de a 3 pesos, el cual al trabajador, a pesar de ganar 13 y de crear en teoría afores por 13 pesos, en total solo son por 3 pesos, porque ese es el salario registrado ante el IMSS. Lo peor es que si quieres el trabajo, a huevo debes firmarlo. No hay negociación con el obrero. Y si no lo quieres allá afuera, hay 15 güeyes iguales a ti que necesitan el empleo. Por eso pregunto, ¿qué clase de empleos son los que da el usurero? Hasta en ese tipo de cosas hay niveles. Por eso, la mano de obra barata en tiempos de Salinas será una de las principales fuentes de ingreso en las familias mexicanas, sin programas sociales como antes, sin que el dinero fluya, con educación y salud privatizada, ya que si antes se quejaban de que había ciertamente desabasto de medicinas, sin contemplar el famoso cártel de las medicinas, con Salinas sí. Habrá hospitales de primer nivel, equipados y con medicinas, pero ¿realmente una persona de clase media, baja, por ejemplo, tendrá acceso a ellos? Jamás en la vida. Sin embargo, los medios pro Salinas Pliego tratan de crear en la mente de la gente que Salinas, por ser empresario exitoso, ya conoce los temas de coyuntura en la sociedad mexicana, pero no. Salinas verá por los suyos. Y por ese pequeño 1% de ricos millonarios, y con ellos sus clásicas rémoras chupanepes y cromabolas de siempre lo terminarán defendiendo. Aún así, no falta el pobre wannabe aspiracionista que piensa que por apoyar este tipejo podrá tener acceso a lo que Salinas buscará instaurar. ¡Qué desilusión será cuando vea que ese mismo clase media baja que lo defiende pasará a ser gran parte del número de habitantes que el usurero desprecia, pero que a su vez todos los días lo hacen más rico que ayer? Este punto es muy interesante. De entrada, no podrán existir ni este canal, ni todos aquellos que se dedican a decir las cosas como son. Con todo el poder de su mano, Salinas Pliego mandaría a callar a los medios incómodos y a crear leyes que favorezcan, como lo dije al inicio, las exclusivas y las premisas de Azteca. Y a todos los medios alternativos terminaría por exterminarlos de las redes sociales para siempre con metodologías totalitarias, como por ejemplo instaurar la retórica de medios acreditados entre comillas. Se inventarían ese sistema para que solo los medios acreditados por Salinas Pliego sean los capacitados para dar las noticias y hablar del gobierno. Sería el gran filtro. Y canales como este de los expulsados serían cerrados para siempre por la buena, pero si no, serían cerrarlos por la mala, debido a las amenazas y represalias por parte del poder, por hacer crítica a este personaje. Aún así, Salinas Pliego saldría a decir que él siempre defenderá la libertad de expresión. Sin embargo, jamás dirá que solo la de todo aquel que le defiende, y pone su granito de arena para que le laven la cara al usurero. Habría una persecución estilo dictatorial contra todos aquellos que le criticaron, que le señalaron como un evasor fiscal. Con todo el poder en sus manos, no le temblaría nada en mandar a la cárcel a varios opositores, incluso a desaparecerlos. Salinas siempre ha arrebatado. Por eso, para no dejar vivo a nadie de sus opositores, simplemente desaparecerían. Pero dentro de las leyes habría simulación de protección a periodistas, pero no a periodistas independientes, no a quien lo critique o mantenga una línea ajena a él.
Todo esto que estamos exponiendo es con base a lo que él mismo ha dicho en declaraciones, en cómo se maneja con sus empleados de Azteca y cómo piensa este pequeño totalitario, disfrazado de empresario libertario. Sumado a eso, el gobierno mexicano de Salinas Pliego tendría un exceso de corrupción, desde contratos sin licitar hasta negocios con medicamentos, educación y cultura, además de alzarse como la máxima eminencia en los negocios, pues esa sería su justificación. Yo soy rico, yo soy poderoso, yo hice riqueza, yo represento al dinero. ¿Quieres dinero? Tienes que someterte, y si no lo haces pagarás el precio, además de utilizar para su propio beneficio a la ley, en pro de los suyos pero siempre buscando la riqueza, incrementarla y sobre todo, tener comiendo de su mano a millones de mexicanos que estúpidamente pensarán que a pesar de la represión que ejercerá este sujeto a la sociedad, que el que un empresario sea el presidente de México hará que su pueblo llegue a la misma riqueza que él, ignorando por completo que en los negocios hay una frase que dice más o menos así: jamás serás millonario, pero al millonario le conviene hacerte creer que serás como él, teniendo una pequeña aspiración en la vida. Pues si no, imagínese, si así fuera como la cuentan, México sería potencia mundial y sobre todo no habría necesidad de siquiera pagar impuestos. Recordando que las personas más amarradas y más infames con respecto a pagar o dar algo son los mismos empresarios de este calibre como Salinas Pliego, que tienen miles de millones de dólares en sus arcas, pero darte un peso de propina les cuesta una tonelada. Aún así, ya habrá quienes le crean, y en el hipotético de que si este llega a ser candidato presidencial, seguro votarían por él, siendo la misma gente la cual curiosamente cumplirá el comportamiento de todos los puntos establecidos en este video. Pero dime, ¿tú votarías por Salinas Pliego si fuera candidato presidencial? ¿Qué harías tú y tu familia si este escenario se cumple? ¿Por qué lo harías? ¿Qué te movería y motivaría para hacerlo? ¿Crees que lo dicho en este video se cumpliría cabalmente de ser realidad? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.